Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a la conferencia virtual Agua, Salud e Igualdad en las Américas, cómo preparar a nuestros países frente a futuras pandemias. Mi nombre es Mari Fernández y estoy aquí desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú para darles la bienvenida a esta conferencia de nuestro ciclo de conferencias virtuales. Está con nosotros hoy como ponente Alexandra Carlier, consultora de gestión integrada de recursos hídricos de la OEA, y nos acompaña también Ismael Muñoz, profesor del Departamento de Economía de la PUC, quien nos va a apoyar hoy como moderador del evento. Muchas gracias a ambos por su participación el día de hoy y al público asistente que se ha conectado virtual para acompañarnos. Antes de empezar propiamente con nuestro evento de hoy, quiero pedirles a todos que se aseguren de que sus micrófonos y cámaras de video están apagadas. Esto nos va a permitir tener un mejor uso de la conectividad disponible. Además, les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas por el chat de Zoom o eventualmente como comentarios en la transmisión en vivo que estamos haciendo por Facebook Live. Los organizadores del evento vamos a ir revisando y recogiendo las preguntas que haga el público para poder presentarlas a nuestra ponente una vez terminada su presentación. En este momento, entonces, le doy pase al profesor Ismael Muñoz para que nos presente a nuestra ponente del día de hoy. Tenemos ahora a Alexandra Carlier, quien está actualmente en Canadá, y estará a cargo de este webinar sobre agua, salud e igualdad en las Américas, cómo preparar a nuestros países frente a futuras pandemias. Este es un tema sumamente importante, actual, inédito para nosotros en relación a la pandemia que estamos viviendo, y el tema del agua vinculado a la salud pues es un asunto de orden crucial para no solamente nuestro país, sino de orden global. Entonces este será el tema que tiene Alexandra a cargo ahora. Y ella es PhD por la Universidad Libre de Bruselas, es experta en temas de cultura y gobernanza del agua, cambio climático y género para América Latina y el Caribe. Actualmente está como consultora de la sección de gestión integrada de los recursos hídricos de la Organización de los Estados Americanos y es profesora adjunta en el Institute of Mining Engineering de la Universidad de British Columbia. También ha sido docente en varias partes, una de ellas es en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, en la especialidad de Antropología de la PUC, y también en la maestría en Gestión de los Recursos Hídricos de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Alexandra es, por tanto, una persona amiga de la institución y experta en todos estos temas que ahora son de orden interesante y crucial para nuestra vida. Ella también ha sido consultora es consultora del Canadian International Resource and Development Institute, de la UBC y del Banco Interamericano de Desarrollo. Además ha sido coordinadora de programas de Global Water Partnership Sudamérica, ha sido miembro del Laboratorio de Antropología de los Mundos Contemporáneos y del Centro de Investigación Arqueológica y de Patrimonio CREA, Patrimonio de la Universidad Libre de Bruselas. Es un currículum entonces extenso y no continúo más con el currículum porque es muy impresionante lo que tiene, y entonces ella va a presentar en el tiempo que tiene a su cargo este tema de agua, salud e igualdad en las Américas, cómo preparar a nuestros países frente a futuras pandemias. Lo que tendremos, como ha dicho Mari, es una exposición de Alexandra. Luego vendrán las preguntas del público que iremos organizando y hasta la 1:30 en que está programado para terminar el evento estaremos pues aquí. Muchas gracias, Alexandra, y adelante. Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Es en verdad para mí una gran alegría estar frente a ustedes desde aquí en Vancouver, en Canadá, para conversar sobre uno de los temas que me ha apasionado desde muchos años ahora y que, a mi parecer, requiere del involucramiento activo de las nuevas generaciones de profesionales. Y me refiero al tema del agua, el tema de los recursos hídricos
Y ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar la conferencia. Muy bien. Perfecto. Entonces, antes de empezar, yo quería tomar un minuto para agradecer la Dirección de Internacionalización Académica de la Católica por haberme invitado a compartir con ustedes. Y les diré que tengo un objetivo aquí personal, que es realmente que ojalá que haya algunos entre ustedes, alumnos, futuros profesionales, entre los cuales van a surgir nuevos expertos y expertas del agua. Creo que voy a hacer eso porque creo que no tenían acceso a toda mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, para empezar, quisiera presentarme, porque creo que es importante que sepan un poco más con quién están hablando, quién soy, de dónde soy, qué hago, y cómo y por qué empecé a trabajar temas de agua. Van a ver que voy a hablar, van a parecer que hablo mucho de mí durante mucho tiempo, pero es en realidad para mostrar también que el agua es un elemento multifacético y que lo podemos abordar de diferentes maneras. Entonces no voy a repetir todo los largos títulos y asociación con diferentes instituciones que tengo. Solamente decirles que yo he estudiado en Bélgica, soy belga, soy boliviana y estudié inicialmente Historia, Arte y Arqueología de sociedades no europeas, con una especialización en las Américas, en realidad. Y después hice una maestría en ciencias sociales, en sociología y antropología en la Universidad Católica de Lovaina y también en la Universidad Libre de Bruselas. Por el momento soy consultora de la sección de gestión integrada de recursos hídricos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en Washington. Y algo que para mí es sumamente importante, lo más importante, como rol, papel que tengo, es que soy mamá de una pequeña de 2 años, y es justamente también porque ya estaba mal de salud, que no pude presentar la semana pasada, así que ahora saben un poco más. En suma, yo distribuyo mis actividades entre el qué hacer de mamá, me trabajo como profesora en la universidad, aquí en la UBC, soy parte del departamento de minería, soy elemento, digamos, social del departamento y como consultora también. ¿Cómo logro hacer todas estas cosas? Muchas veces algunas amigas me preguntan y no sé muy bien, pero después veo mi esposo también que se distribuye entre su trabajo como profesional en tecnologías educativas y también su rol de papá y el hecho que él me deja el tiempo, el espacio para que yo pueda seguir con mi vida laboral y específicamente en ese contexto de la COVID-19 que los dos trabajamos desde casa. Todo esto que les digo tiene una relación con uno de los temas que vamos a tocar hoy día, y es el tema también un tema que me apasiona, que es el tema vinculado con el género y más específicamente con las mujeres. Entonces, les dije eso porque es sumamente importante de saber que hay grandes brechas que muchas veces dificultan más nuestro desarrollo profesional como mujeres. Y eso pasa en todas las partes del mundo. En algunos países hay más desigualdades que en otros, pero siempre hay barreras que enfrentar. Les voy a dar algunos datos vinculados a Perú. Por ejemplo, ¿sabían que en el Perú las mujeres trabajan 9 horas y 15 minutos más que los hombres porque se distribuyen entre las actividades de cuidado de la casa y también su trabajo de remunerados? Otro dato, ¿sabían que en el Perú una mujer puede ganar el 26% menos que un hombre para realizar el mismo trabajo? Y un tema quizás que ahí es un poco más personal también y que es ilustrado con la fotografía que pueden ver en la parte abajo de la diapositiva, es un dato cuantitativo
que he vivido muchas veces, las mujeres que trabajamos en temas de agua somos menos que los hombres. Y ahí es una foto de una reunión en la Autoridad Nacional del Agua de Perú, y estoy rodeada de mis colegas, y no es la única vez que yo estaba ahí sola como mujer. Hay muchas expertas en el tema, pero este es un campo profesional que ha sido fundamentalmente masculino, y conversaremos de eso un poco después. Entonces, les dije todo eso porque creo que es importante no no perder de vista que la igualdad de género debe ser un principio que va a guiar sus vidas como estudiantes, como profesionales y también ser humanos. Como seres humanos, a mí me parece algo sumamente importante y de realmente volver a repetirlo muchas veces. Voy a mencionar un poco mi trayectoria para que me conozcan todavía más, pero también que entiendan cómo podemos abordar el agua y cuáles son los diferentes temas que pueden ser vinculados al agua. Entonces, yo llegué a Perú por primera vez en 2003 con una beca de la Universidad Libre de Bruselas, una beca de pregrado. Y en ese momento yo, cuando llegué, podía decir hola y chao, nada más. No entendía absolutamente nada. Y en ese momento mi trabajo era trabajar en excavaciones arqueológicas en el sitio de Pachacamac, en la costa, con un equipo belga. Entonces no era tanto problemático para entender el español, pero todo en la vida no es trabajo. Entonces yo fui aprendiendo el español, el castellano en el camino, con la gentita, en las combis, en los mercados y en las reuniones. Y fue en ese contexto que durante mi segundo regreso a Perú, unos colegas de la Universidad Federico Villarreal me invitaron a ir a una pequeña comunidad en la provincia de Canta, cerca de Lima, al norte de Lima, que se llama San Pedro de Huacos. Y me hablaron de una fiesta que la comunidad organiza al agua y de unas costumbres que consisten en limpiar los canales de riego por donde discurre el agua. Acepté la invitación y fui. Y es a partir de ese momento que la visión clásica como arqueóloga que yo tenía empezó a cambiar totalmente. Ya no estaba solamente interesada en cultura material, pero más bien me empezó a interesar mucho más en las personas. Y es así que tanto que mi tesis de doctorado no la hice en arqueología, pero la hice en lo que podríamos llamar un método transdisciplinario, lo hice en etnoarqueología. Y me acuerdo muy bien que mis compañeros y mis jefes en arqueología me decían, pero eso es antropología. Y los antropólogos me decían, pero eso es arqueología o historia, a lo mejor. Y no fue fácil para nadie, para ellos, para mí, pero justamente es parte del reto de la universidad, creo, poner en práctica todo que nos han enseñado para crear nuestras voces. Cuando yo llegué a la comunidad, cuando llegué en San Pedro de Huacos, noté muy rápidamente la importancia de la comunidad, que la comunidad le da al agua. Empecé a notar que no se trata de un recurso natural cualquiera y que en torno al agua hay prácticas, un conjunto de conocimientos, hay formas de organización política, los ingresos económicos, la seguridad, el bienestar, la salud de las personas, todo depende del agua. Entonces yo decidí dedicarme a estudiarla. Y, novedad, empecé a darme cuenta que el agua no solo es importante para San Pedro de Huacos, pero para el resto del mundo. Y empecé a dedicarme totalmente a esos temas. Me mudé a Perú y también empecé a dictar en la Católica. Y después de ese episodio en Perú, me fui a Canadá gracias a una beca de la Dirección de Internacionalización Académica de la Católica para realizar un estudio sobre agua, mujeres y participación en contextos mineros. Y yo me iba a ir solamente por 2 meses, pero ahí conocí a quien es hoy mi esposo, me casé, ahora tenemos una hija y al final me mudé a Vancouver. Eso es la historia. Y ahora que me conocen más,
y saben de mi trayectoria, les daré un consejo, quizás es más para el final de la ponencia, pero creo que es importante decirlo. Busquen un tema que les va a apasionar, que creen que es importante y se van a dedicar a trabajarlo. Hay muchísimas cosas interesantes que se van a presentar en el camino. Siempre uno está tentado de elegir un nuevo tema. Estamos seducidos por muchísimos temas, pero una vez que realmente encontrar un tema que los motive, no lo dejen ir. Y yo les voy a comentar porque yo no dejé ir el tema del agua y vamos a ver cómo esa temática se relaciona con la emergencia que hoy estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué trabajar en temas de agua? Y por qué es importante también contar con nuevos profesionales que son de diferentes. Para mí, todo mi interés empezó más bien con mi rol como investigadora, perdón. Como a muchos otros investigadores e investigadoras, empecé a interesarme en estudiar cómo las sociedades se organizan para acceder al agua y para cuidarla. Y eso me pareció muy atractivo. Y más cuando yo escuchaba toda la tradición oral, las historias de las comunidades sobre el origen de las lagunas, el origen de la lluvia, los rituales para llamar a la lluvia. Y yo estaba totalmente fascinada. Y ahí es una imagen, una fotografía en blanco y negro de Alexandra, fascinada en 2004, 2005 quizás. Entonces, yo estaba fascinada y más cuando me comentaban acerca de lo que llaman ellos la limpia sequía, la limpieza de acequias. Es una celebración que se celebra una vez por año y es un gran acontecimiento para la comunidad. Gente que ya no vive en la comunidad regresa, suben hasta partes altas, llevando comida, van acompañando de una orquesta de música, de cruces, y caminan alrededor de acequias rústicas, acequias muchas veces de piedra, hecha con champa, y hacen que están ahí desde hace cientos de años y que limpian todo eso gracias al trabajo de la comunidad. Caminan y de rato en rato paran para descansar, para bailar e incluso para rezar a las cruces que llevan. Y no paran hasta llegar a algunas paradas que son definidas por la costumbre y al final llegan a un pozo grande que está totalmente vacío y ahí todas las familias se juntan, comparten alimentos, hay música, es un ambiente de compartir. Creo que de hecho les voy a mostrar rápidamente una fotografía aquí donde se ve esas mesas rituales con Inca Kola, con gaseosas, con mucha comida. Pero ¿dónde están ahí? No es solamente un descampanado para compartir. Para ellos es un lugar sumamente importante y cuando están ahí, los comuneros que están en la parte alta abren las compuertas de canales de riego, el agua baja y se junta en donde todos están teniendo el encuentro al costado. ¿Y por qué hacen eso? Para agradecer, para pedir conjuntamente que el año sea bueno, es decir, que llueva y que no falte agua. Quizás me preguntarán, pero ¿no es más fácil contratar obreros que limpien los canales de riego y suelten el agua? Sí, quizás me dirán, pero quizás ellos están pobres y no pueden pagar obreros. No, muchas de las familias que están ahí podrían pagar obreros y no significa que son comunidades que son ricas, al contrario. Pero sucede que el agua es tan importante que hay que celebrarla, hay que hacerle fiestas, hay que hacer buenos encuentros para ella. Y eso que les cuento para San Pedro de Huacos no solamente se da ahí, se da en muchos otros lugares en la sierra, en Perú y también en otros países suramericanos. Entonces, como no me iba a parecer sumamente interesante escuchar todo y ver esos rituales en vivo. Y durante años trabajé con los agricultores, trabajé también con los pastores en la puna y conversé sobre los mismos temas que representaba el agua para ellos. Y todo ese momento es un momento que podemos llamar un momento totalmente romántico.
Yo estaba totalmente fascinada y además en ese momento estaba haciendo también excavaciones arqueológicas en el antiguo asentamiento arqueológico de San Pedro de Huacos, Huacos Marca, y encontramos entierros de mujeres asociadas a ofrendas vinculadas con el dios del agua de la época prehispánica, de todas bueno, épocas tardías, entonces entre 1000 y 1400. Y yo estaba totalmente encantada por ese tema, pero por esas razones. Y en ese momento hay algo que yo no he visto, hay algo que después se convirtió en ser mi segundo tema de interés, y es el tema de las políticas en las comunidades. Porque me di cuenta que no todas las personas de las comunidades tienen las mismas posibilidades de acceder a la cantidad de agua que necesitan para sus actividades agrícolas, para ganaderas. Los campesinos más pobres no tenían un papel importante o una voz activa en las decisiones relacionadas al agua. Y empecé a ver desigualdades. Y además de esto está el hecho de que las comunidades no tienen garantizado su derecho al agua y al saneamiento. No había agua todos los días, no siempre había baños. Las personas y fundamentalmente las mujeres tenían que caminar hacia fuentes de agua para lavar su ropa, las ropas de la familia, se enfermaban porque el agua no era muy buena, porque había alguna bacteria. Entonces, a las diferencias dentro de la comunidad también se sumaban las diferencias que había que vivir en una comunidad rural y también vivir en una ciudad. Y aquí les quiero mostrar algunas estadísticas del INEI. Y hasta el 2020 hay 95% de la población urbana en Perú que accede a agua a través de algún tipo de red pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como 5% de los peruanos y peruanas que viven en zonas urbanas que no acceden al agua a través de ningún tipo de red pública. Además, hay que considerar que 88% de ciudadanos tienen una red de agua dentro de su casa y que el 5% tiene que buscar el agua fuera de sus domicilios, pero dentro de su edificación, o sea, dentro de su quinta, dentro de su solar, y que 1.2% tiene un pilón público. Y de repente me dirán, ay, solo el 1.2% del Perú urbano tiene que caminar para acceder al agua a través de un pilón o un caño público. Y les voy a decir algo acerca de esas cifras en asentamientos humanos de Lima. Por ejemplo, en las partes altas de los cerros, los hombres van a trabajar como hombreros muchas veces, las mujeres se quedan en casa y son ellas que son las principales responsables de ir a buscar el agua al caño o pilón público. Muchas veces tienen que subir, bajar escaleras o subir, bajar cerros sin escaleras durante 30 minutos, cargando 10 a 15, 20 litros de agua. Y además, muchas veces cargan a sus hijos pequeños porque no hay quien les puede cuidar para ella. Hijos pequeños, estoy pensando en mi hija, 2 años, ella pesa como 12 kilos, es muchísima carga, es casi, bueno, lo veo yo casi imposible. Además, ellas lo hacen bajo el sol o la lluvia y además cuando lo están haciendo están a veces embarazadas. Y haciendo un trabajo de campo en cerros de Lima Sur, he escuchado muchas historias de mujeres que tienen abortos espontáneos o que tienen también complicaciones durante su embarazo, solamente porque han tenido que cargar esa agua durante 30 minutos cuesta arriba. Y me preguntarán, pero o me dirán, son poquitas. Y aquí es quizás el tema, nos decimos, pues son pocas personas, pero la dimensión humana del agua y el derecho humano al agua no se basa en si son pocas personas o si son muchas personas que son afectadas en su salud. El derecho humano al agua y saneamiento es algo universal y existe aunque haya solo 0.1% de la ciudadanía que viva ese tipo de situaciones. Porque no olviden que si multiplicamos eso a una escala global,
veremos que en realidad son millones de las personas que viven esa situación. Volveremos sobre ese tema, porque estaba hablando de las diferentes facetas del elemento agua y también de mis motivaciones. Entonces, se recuerdan, inicialmente estaba muy interesada en todo lo que era cultura, tradición oral, vivía en un momento una burbuja sumamente romántica. Después mi interés giró más hacia las inequidades en torno al acceso del agua. Y mi tercer interés nace del segundo. Y ahí yo estaba conversando con algunas amigas en Lima, y también en Bruselas, donde he vivido muchos años, y me di cuenta que nadie tenía realmente idea de lo que pasaba fuera de las ciudades. Y inclusive me di cuenta, estando en Lima, que la gente no sabía lo que ocurría en el país, ni también en las zonas periurbanas de Lima. Empecé a darme cuenta, gracias a también estudios, específicamente por la Autoridad Nacional del Agua, que muchas personas creen que el agua, o lo ven así, que el agua nace del caño. Muchas personas no saben, no se imaginan que el agua viene desde las partes altas, que discurren entre grietas hasta llegar a los ríos o discurre debajo de la tierra, que eso es captado para poder llevarlo a nuestras casas. Incluso no saben que el agua puede provenir de los glaciares que estamos perdiendo. Y sin ir muy lejos, si vamos a la ciudad de Huaraz, el 67% del agua potable es de origen glaciar. Y cuando hay una sequía, cuando hay mucho sol, cuando no está lloviendo, los glaciares aportan aún más, aportan hasta 91% del agua. Si vamos un poco más lejos, vamos al país vecino, a Ecuador, Quito, la capital, también necesita de los glaciares. Cuando hay lluvia con normalidad, el 5% del agua que se consume en Quito proviene de los glaciares. Y cuando hay una sequía, cuando hay mucho sol, entonces cuando no está lloviendo, los glaciares aportan aproximadamente el 15% del volumen total del agua por mes. También algo parecido está pasando en La Paz, en Bolivia. El 61% de su agua potable proviene de ellos. Cuando hay lluvia y cuando no hay lluvia, el agua de origen glaciar que se consume puede llegar hasta el 85%. Es bastante, no es solamente algo que pasa en un lugar, es algo que está ocurriendo en varios países. ¿Y en Lima? Pues en Lima se proveía de agua de 3 diferentes cuencas. Y se provee de agua de 3 diferentes cuencas, de Chillón, de Rímac y de Lurín. Pero en realidad las 3 no tienen tanta agua. El Rímac tiene más que las otras, pero tampoco tiene mucha. Y les cuento que 60% del agua para consumo humano proviene en realidad de la cuenca del río Mantaro. No se origina en Lima. Entonces la traemos hasta la ciudad a través de un trasvase de una obra de infraestructura. No quiero decir que el agua solamente viene de los glaciares, no es la única fuente y puede ser que no sea la fuente de agua para muchos casos, porque en realidad dependemos mucho del agua de lluvia. Es un agua que llega hasta las ciudades por rutas que muchas veces no conocemos y gracias a ecosistemas que no estamos imaginando que nos están brindando este servicio. Los bosques andinos, por ejemplo, los bofedales, acumulan esa lluvia, acumulan agua en las partes altas, sobre los 4.000, 500.000 metros de altura. Y esta agua llega a nosotros gracias a los ríos y también obras de infraestructuras hidráulicas. Para resumir, el agua no nace en los caños de las casas. Mi último interés, y por qué decidí seguir trabajando sobre ese tema, es cuando yo descubrí hace 6, 7 años que también, además de ser investigadora y hacer investigación o investigación aplicada, yo podía aportar dando clases en la universidad. Pero también podía aportar trabajando en la gestión de proyectos de agua.
Tuve la oportunidad de trabajar con la Asociación Mundial del Agua en Sudamérica, en donde se impulsan temas de desarrollo en relación a los recursos hídricos. Y ahora desde la OEA he podido ver cómo muchos de estos temas que les estoy comentando necesitan de instrumentos de política en donde se reconoce la importancia del agua. Y por el momento mi trabajo está muy relacionado a ver que cuando se piensa en cómo garantizar el acceso al agua, se piensa en las mujeres y en las poblaciones indígenas, que son grupos que son en situación vulnerable por una serie de inequidades históricas. Entonces yo creo que el tema del agua puede ser vista desde una perspectiva académica, universitaria, pero también puede ser visto desde el mundo del desarrollo. Por ejemplo, creo que tuvieron la oportunidad de tener una conferencia con el doctor Jaime Samara del Banco Mundial. El Banco Mundial también tiene un área enfocada en temas de agua y muchos temas tienen que ver con el tema de educación. Pero yo entonces he tenido un pie en el mundo académico y otro pie en el mundo de la incidencia, trabajo en las políticas internacionales nacionales de la gestión del agua. Y a ustedes, ¿por qué les podría interesar como jóvenes involucrarse en estos temas? Porque no solo van a tener la oportunidad de cooperar con una agenda que en realidad no es conclusa, pero también van a poder ver lo que mi generación no está viendo y mejorar lo que quizás no estamos haciendo muy bien. Y es también lo que hace mi generación. Retomamos lo mejor de las otras generaciones y intentamos fortalecer lo que no logró los mejores resultados. Y lo podrán hacer desde muchas diferentes disciplinas, porque el tema del agua, de los recursos hídricos, necesita y va a involucrar a abogados, a economistas, a educadores, a ingenieros, sociólogos, antropólogos, historiadores, y así sucesivamente. Todo lo que les dije hasta ahora, hablar también de la importancia de las diferentes disciplinas, es un poco, digamos, las palabras que introducen ahora el tema que nos interesa, el tema de agua y salud. Y ahora voy a intentar contestar a ver cómo podemos contribuir para que nuestros países sean mejor preparados frente a futuras epidemias y pandemias. Con el transcurso del tiempo, el Perú, pero también distintos países del mundo, van a experimentar una serie de epidemias y de pandemias que van a ser de orígenes, cosas muy distintas, y yo hoy me voy a enfocar en casos en donde el acceso al agua es fundamental para garantizar la salud. No olvidemos que la falta de acceso a agua incrementa también el riesgo de enfermedades. Para empezar con ese tema, voy a dar un panorama de América Latina y del Caribe para que tengamos una imagen clara de cómo estamos en materia de recursos hídricos y también agua y saneamiento. Lo primero que hay que saber es que América es uno de los continentes que tiene mayor cantidad de agua en el mundo. Hay unos datos muy importantes. Por ejemplo, en América Latina y en el Caribe yace 1/3 de los recursos hídricos de todo el mundo y también tenemos el 42% de las reservas de agua dulce a nivel mundial. Pese a que tengamos tanta agua, otro dato es que 65 millones de personas de la América Latina y del Caribe no tienen acceso a agua ni a jabón y no cuentan con servicios de saneamiento adecuado, por lo que practican la defecación al aire libre. Entonces, en porcentaje, 15 millones de esas personas, perdón, en porcentaje eso significa que tan solo el 65% de la población de la región tiene acceso al agua potable y 22% de esas personas de la región tienen acceso a saneamiento. Entonces, cuando sabemos esas cifras,
entendemos un poco mejor por qué es difícil en nuestra región y en el Caribe baja la cantidad de afectados. Porque la inequidad social en torno al agua es entonces uno de los factores que permite entender ahora lo que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta algo muy importante en relación con la cantidad de personas que no acceden a agua y que no cuentan con servicio de saneamiento básico y adecuado. No solo son los que van a contraer la COVID-19 por no tener o tener muy poca posibilidad de acceder al agua, pero también esas personas son las que son más propensas a enfermarse. Y hay algo que los expertos llaman enfermedades hídricas o las enfermedades que son relacionadas al agua. Son aquellas cosas por microorganismos, sustancias a veces químicas que son presentes en el agua potable. Y según las Naciones Unidas, las enfermedades transmitidas por el agua permanecen como una carga significativa de morbilidad entre los grupos vulnerables y desfavorecidos. Y un dato adicional, para que sepan quién se enferma, los más afectados, las mujeres embarazadas son más vulnerables a las consecuencias de las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Las mujeres y las niñas también corren el riesgo de abusos físicos, mentales, sexuales, cuando tienen que recorrer largas distancias para ir a buscar el agua, para visitar los baños públicos o salir por la noche a defecar al aire libre. Entonces, si hacemos un resumen, somos un continente con bastante agua y con mucha gente que no accede a esa agua, sí. Además, podemos decir que las mujeres y las niñas son más vulnerables debido a la falta de acceso a agua y saneamiento. Y de hecho, hay que señalar que las mujeres cuidan el agua, pero se enferman 2 o 3 veces más que los hombres por exposición al agua. El tema aquí es que la falta de acceso al agua en un contexto como el del COVID-19 incrementa nuestra vulnerabilidad y que además hay enfermedades que se transmiten a través del agua y que estas suelen afectar más a las mujeres. Quizás me preguntarán, pero ¿cómo las personas se pueden enfermar por su contacto con el agua? Hay muchas explicaciones, ocurren diferentes cosas, pero no se olviden que uno de los del dato que está en esa diapositiva dice que 15 millones de personas defecan al aire libre por falta de servicio de saneamiento. Bueno, eso es una causa. Hay muchas ciudades que no cuentan con infraestructuras y como para tratar las aguas residuales y entonces como consecuencia estas son arrojadas a los ríos, a las quebradas o laderas de cerro y ahí hay un factor que por acumulación a lo largo del tiempo incrementa la cantidad de bacteria en el agua y muchas veces esta agua es tomada por las personas o porque tienen un contacto directamente con el agua y se enferman. Y como les dije que las mujeres son generalmente las que van a lavar la ropa, que tienen más contacto directo con el agua, son más propensas a enfermarse. Hay también otras cosas que permiten entender por qué el agua puede ser fuente de enfermedades. Y voy a mencionar 2 brevemente. Tenemos, por ejemplo, un caso de contaminación de fuente de agua por procesos naturales. ¿Recuerdan que dije que el agua discurre muchas veces a través de grietas subterráneas hasta llegar a los ríos o afloran también a la superficie? Pues sucede que a veces en la ruta del agua, el agua de erosiona rocas que tienen minerales que son dañinos, como el boro, como el zinc, y las gotas de agua que caen sobre esas piedras durante años y años y años hacen que muchas veces esos minerales se acumulen y haga que el agua no sea de calidad óptima para su consumo. Entonces, en otros casos, podemos también tener una contaminación del agua por actividades de minería ilegal, legal, las cuales pueden generar pasivos o daños ambientales. Entonces, tenemos tipos de situaciones que responden a procesos de alteración
de la calidad de tipo socionatural, como acabamos de explicar, o también socioambientales. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esta información sobre enfermedades relacionadas al agua? No se olviden que me estoy enfocando sobre casos en donde el acceso al agua es fundamental para garantizar la salud. Entonces, yo les quiero plantear el siguiente escenario. Las personas que no acceden al agua, que hoy es tan necesaria para reducir el riesgo de contagiarse de la COVID-19, muchas veces logran acceder, o pocas veces logran acceder a un agua de mala calidad, y entonces su nivel de vulnerabilidad incrementa. El hecho de acceder al agua no garantiza a millones de personas su derecho a la salud bajo el panorama actual. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué se está haciendo en el mundo frente a esa problemática? Para entender lo que se está haciendo y cómo llegamos ahí, vamos a dar un salto al pasado y vamos a hablar un poco de los primeros 70, 80 años del siglo pasado, en donde se asumió que las problemáticas y uso de fuentes de agua para agricultura, para uso humano, para diversos usos industriales, iban a resolverse a través de la construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo canales de riego, reservorios, represas. Y esa idea era muy buena. Las obras de infraestructura hidráulica basada en cemento han aportado muchísimo. Las ingenierías han permitido llegar a veces en lugares geográficamente difíciles de acceso. Y durante años entonces hemos basado nuestros supuestos en que el gran problema del agua era un problema de déficit y también de falta de infraestructuras. Entonces se empezó a construir todo lo que no había. Y se hizo avances, se garantizó el acceso a agua a millones de personas en todo el mundo, pero al mismo tiempo se estaba dando una serie de cosas. Primero, muchas veces no había coordinación entre quienes construían las obras ni las instituciones del Estado. Entonces había un ministerio que podía impulsar la construcción de agua y saneamiento en una localidad y otro ministerio que podía encargarse de reservorios de agua y no sabían, no estaban enterados qué estaban haciendo lo que estaban haciendo los dos hasta que se encontraban en el terreno y veían superposición de actividades. Y a veces eso podía convertirse en una fuente de conflictos. Entonces hubo avances, pero sin mucha articulación. También pasaba que las ingenierías ideaban grandes obras y muchas veces no se consultaba a la población beneficiaria y había conflictos. Siempre doy esa imagen, pero imagínense que mañana yo vaya a la puerta de su casa sin avisar para hacer una obra en beneficio de ustedes y como no coordiné antes, no sabía que había una persona enferma, que en la casa que necesitaba descansar, o otra persona que estaba estudiando. Y así mi presencia y la obra que estoy haciendo, aunque es buena para ustedes, le está generando incomodidad. Y ahora imagínense que le dice que van a construir algo y quiénes lo van a hacer. Llegan con planos, máquinas, y de pronto en el plano no sabían que había un hueco o que había una pared que es cerajo y está por caerse. En suma, no habían preguntado cómo la gente estaba viviendo. Y como consecuencia, la obra no sale siempre bien. Y todo eso pasaba. Las comunidades no eran involucradas, no se le preguntaba tampoco por su opinión. Entonces había un desarrollo de obras, pero sin participación. Pero expertas empezaron a darse cuenta de que las cosas podía ir mejor o que no estaban muy bien. Y entonces que la falta de articulación hacía también que haya una duplicación de esfuerzos y que se gastaba más dinero y que no se percibían beneficios integrales.
además empezamos a darnos cuenta de que la gente tenía conocimientos relevantes para todos los procesos de desarrollo y que también las personas tenían el derecho a participar y ser consultadas. Y así estábamos antes y por el momento todavía estamos un poco así. Es un proceso sumamente largo. Entonces ese primer enfoque empezó a convertirse en un proceso que ya no solo creía que las problemáticas del agua iban a resolverse solo con obras de infraestructura. Y se empezó a tener una visión más interdisciplinaria, porque se necesitaba a profesionales de comunicaciones, de derecho, de educación, de gente de ciencias sociales, de economía, y se reconoció que cada disciplina podía aportar y que también era necesario promover cambios en los hábitos del uso del agua y que se necesitaba desarrollar bastante programas educativos. Entonces, se empezó a coordinar más entre las instituciones y se fomentaron marcos de participación ciudadana. Y se empezó a usar más un enfoque que llamamos gestión integrada de los recursos hídricos, en donde el agua ya no era visto como algo que se podía acabar, un elemento finito y un elemento también interdependiente de otros recursos de ecosistemas. Y es en ese momento que muchos de los países del mundo han empezado a asumir lo que llamamos la seguridad hídrica como un enfoque. Y aquí les he puesto una definición de la UNESCO. Y la seguridad hídrica se define como una capacidad de una población para salvaguardar a nivel de cuenca, porque siempre necesitamos ese saber dónde vamos a hacer esa gestión, el acceso al agua en cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud de las personas y de los ecosistemas, así como para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante desastres hídricos, durante inundaciones, deslizamientos y hundimientos de terreno y sequías. Entonces, ¿qué significa esa definición? Bueno, en primero quiere decir que para garantizar el acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente, y para que también las sociedades se preparen y responden frente a desastres hídricos, es necesario reconocer que los ciudadanos tienen capacidades y que las personas deben ser tomadas en cuenta por expertos y expertas de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, por académicos, por también la gente de las multilaterales. Entonces, nosotros, los profesionales de hoy, ustedes, los profesionales de mañana, no son las únicas personas que tienen ideas, que tienen propuestas, y siempre debemos dialogar con la ciudadanía. En segundo lugar, esa definición nos dice que un componente clave de la gestión del agua es la salud humana y también los ecosistemas. Y eso es muy importante porque aquí reconoce que el derecho humano al agua es parte del derecho a la salud. Y hay una tercera consideración sobre la seguridad hídrica, y es para que esta funcione, se debe dar como algo que es parte de lo que vamos a llamar la gobernanza del agua. ¿Qué es la gobernanza del agua? Es un sistema de procesos, mecanismos de interacción entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. ¿Qué significa? Que la gestión del agua es un resultado de trabajo conjunto del Estado, de la ciudadanía, de las organizaciones públicas, de las organizaciones privadas, y entonces para que haya una seguridad hídrica debe haber una gobernanza del agua. Si miramos el esquema que les puse ahí de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la gobernanza del agua tiene 3 dimensiones. La primera tiene una dimensión de efectividad. Y nos referimos a efectividad
a cómo desde la gobernanza se tiene que definir metas, objetivos sostenibles, pero también políticas para la gestión del agua. Por el segundo componente, el componente de eficiencia, se entiende el proceso de generar la mayor cantidad de beneficios, incrementar el bienestar de la sociedad, pero con un menor costo posible. Y finalmente, por confianza y participación, se hace referencia a cómo desde la gobernanza se logra que la ciudadanía se involucre y confíe en la manera como se hacen las políticas relacionadas al agua. Y sobre todo, a cómo se va a implementar a nivel local. Sobre la gobernanza del agua hay muchísima discusión y no quiero específicamente entrar en ese tema ahora. Solamente quiero decir que la gobernanza del agua se fundamenta en los derechos humanos, en la transparencia y rendición de cuentas, en la participación de las distintas ciudadanías, el involucramiento del sector privado, de las empresas y la toma de decisiones basadas en información y conocimiento. Entonces, para ahora intentar hacer una conclusión para atender sus preguntas, voy a volver a la pregunta inicial y intentar de contestar cómo podemos prepararnos mejor frente a futuras pandemias, futuras epidemias, teniendo en cuenta la situación del agua de saneamiento en América Latina y el Caribe, y más específicamente como hemos visto, una de las rutas, de los objetivos de los países es realmente implementar el enfoque de seguridad hídrica. Pero decir que solamente se tiene que hacer eso sería un error. En realidad, tenemos que tener muy presente que la seguridad hídrica requiere de un esfuerzo articulado con otros sectores y otras perspectivas. Creo que eso es el punto importante de la presentación de hoy. Y es uno de los, seguramente de los desafíos más grande que tenemos ahora y es uno de los problemas que estamos confrontando ahora que estamos teniendo esa crisis, y es el hecho que la interdisciplinaridad todavía no funciona muy bien. Si pensamos en lo que estamos viviendo ahora, con lo de la COVID-19, un escenario como no sería debidamente gestionado solo por los epidemiólogos ni por los profesionales que hoy llamamos de primera línea, porque en realidad necesitamos también de un análisis social, un análisis económico, jurídico, comunicacional, porque son temas centrales. Quizás ahora no nos demos mucho cuenta de eso, no son muy presentes y no son visibles, pero en realidad están jugando un papel muy importante. Y en el caso de la seguridad hídrica, invertir en esta es clave como una medida de prevención para lo que puede venir a futuro. Invertir, apostar por fortalecer los sistemas de salud sin resolver las problemáticas relacionadas al agua que hemos comentado antes, y específicamente los problemas de agua y saneamiento. Entonces estaremos solamente frente a una media receta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las estrategias de los países no están bien hechas? No. Pero eso quiere decir que no haber cerrado más las brechas de agua y saneamiento va a hacer que ese desafío sea mucho más complejo en países en proceso de desarrollo como en el Perú para gestionar una pandemia. Porque no olviden que las recomendaciones frente al COVID-19 son guardar una distancia física, usar mascarillas, no salir de casa y lavarse las manos. Pero en países donde la ciudadanía sale en búsqueda de agua porque no se ha logrado garantizar que acceden a ese bien en su casa, entonces la estrategia queda realmente sin un componente muy grande. Entonces, para contestar, yo diría que el primer paso es consolidar un diálogo horizontal y recíproco entre
distintas disciplinas para poder diseñar estrategias que son más integrales. Segundo paso a consideración, fortalecer todos los procesos relacionados a inversión en la reducción de brechas de acceso a agua y saneamiento. Eso no solamente quiere decir promover construcción de infraestructuras o tener innovación tecnológicas desde las ingenierías, desde mi punto de vista, porque hay un punto de un componente que por el momento está tomando mucho más fuerza, que muchos países están trabajando, y es el tema de cultura del agua. La cultura del agua son los conocimientos, las prácticas, las formas de organización de las personas para hacer un uso sostenible del agua. No contaminar el agua, no derrochar el agua y conocer también cómo esta agua está llegando a nuestra casa. Eso es algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad parte de la problemática que enfrentemos, que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar y que ya estamos enfrentando ahora, es que hay un agotamiento de fuentes de agua porque hay una sobreexplotación. ¿Eso de qué significa? Significa que estamos usando más agua de la que realmente necesitamos. El agua que gastamos o que usamos mal es el agua que restamos a otros, o es el agua que contaminamos cuando, por ejemplo, arrojamos pilas, aceite, cuando arrojamos desmontes de construcción. Ese problema no solamente se da en el mundo empresarial, pero también se da en la vida de cada uno día a día. Y les voy a dar una cifra para que vean cómo estamos. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona debería consumir 100 litros de agua al día en promedio, entre su aseo personal, su alimentación y distintas necesidades básicas. Esto es necesario como un promedio máximo. ¿Quieren saber cómo estamos en Lima, por ejemplo? Según CEDAPAL, entonces el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, en distritos como San Isidro se usa 254 litros de agua al día. En La Molina, 226 litros de agua. Y en Miraflores, 215. Las cifras ahí son claras. Hay un exceso en el uso del agua. Más aún si consideramos que Lima es una ciudad que está construida sobre un desierto y como hemos visto que el río Lima no tiene suficiente agua, todo el agua que necesitamos. Y finalmente, para no extenderme más, porque creo que todavía seguramente vamos a hablar mucho más del tema, hay un paso clave para prepararnos frente a esas futuras pandemias desde una perspectiva de seguridad hídrica, y es conservar las fuentes de agua de las partes altas de las ciudades. Y es lo que llamamos infraestructuras naturales. Son los bosques, los pastizales en las partes altas, los bofedales que captan, retienen, van filtrando el agua, y esta agua es la que llega hacia nosotros. Entonces son fuentes de gran importancia, específicamente considerando ahora que estamos perdiendo los glaciares, que tenemos menos lluvia, todo eso por el calentamiento global. Entonces de ahí que garantizar que más personas tengan agua también requiere que cuidemos los lugares donde nace el agua. Entonces, ¿qué podemos decir frente a futuras pandemias y epidemias? Creo que lo que podemos esperar es que las enfermedades hacia el futuro no nos encuentren sin agua, porque el agua se agotó por nuestro derroche, pero más bien que nos encuentre con más aguas con más personas que son conectadas a una red de agua potable y saneamiento, y también más personas que son preocupadas por el tema de los recursos hídricos. Bueno, con eso termino mi presentación, y entonces estoy dispuesta para contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Muchas gracias por la presentación.
Tenemos algunas preguntas entonces que han llegado y quisiera empezar con 3 de ellas para que puedas responderlas. Y luego veremos si tenemos tiempo efectivamente para una segunda ronda y creo que sí. Pero veamos, una primera es la siguiente. Pues has presentado un diagnóstico interesante y a su vez apremiante y crítico sobre la situación del agua y el acceso al agua en nuestro país. Una pregunta dice, ¿qué prioridades en términos de política pública entonces nos deja este diagnóstico que has presentado? Segundo, has presentado también en términos de gobernanza del agua el Estado nacional, los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y agrupamientos poblacionales, ¿no?, que tienen que participar de esto que es seguridad hídrica para asegurar una gobernanza del agua. La pregunta es, ¿no estamos frente a un canal demasiado largo y poco eficiente o incluso hasta menos transparente para asegurar una gobernanza del agua? Y tercera pregunta, pensando ya un poco más en términos comparados, ¿no? ¿Cómo está el Perú en relación a otros países de América Latina? Gracias, Ismael. Sí, entonces a nivel de políticas públicas que deberían ser priorizadas, retomaré entonces algunos puntos que mencioné durante la charla. Creo que una de las políticas y de hecho que se impulsó son las que son vinculadas también a las de cambio climático y las que son vinculadas a las de las infraestructuras naturales. Creo que todavía podrían ser aún más apoyadas, digamos, por algún presupuesto estatal para realmente apoyar iniciativas que son vinculadas a actividades del Ministerio del Ambiente, y estoy pensando en el programa de infraestructuras verdes, por ejemplo, ¿no? En el cual estamos intentando de cuidar esas infraestructuras naturales que nos dan o los ecosistemas que nos están dando un beneficio como el agua potable. Yo creo que realmente es parte de una política que tiene que ver con el cuidado de dónde vienen las fuentes de agua, pero también hay toda una parte educativa que a mí me parece que es sumamente importante, que debería darse con mucho más fuerza. Y se acuerdan de la frase que dije, el agua nace, el agua no nace en los caños. Y es que muchas personas están utilizando el agua sin darse cuenta que es un recurso que se va a acabar y olvidándose que están viviendo en un desierto y que deberían tener mucho más cuidado utilizándola. Entonces yo creo que digamos, a nivel político debería ser más bien programas para proteger los recursos naturales que se encuentran en las partes altas de la sierra. A nivel educativo, seguramente programas educativos para la ciudadanía, no solamente para los niños en la escuela, porque veo que muchas veces trabajando también con jóvenes, son seguramente los que son los más impregnados por ese tema, son los que son más interesados, pero los que no están, que están trachando más el agua en la casa, muchas veces son los padres. Entonces debería ser más bien a nivel mucho más global para la población. Estoy intentando de juntar las diferentes preguntas también. La gobernanza del agua a diferentes niveles nos enfrente. Sí. No olvidemos que cuando conversamos de diferentes conceptos, como por ejemplo seguridad hídrica, gobernanza del agua, son siempre conceptos, son siempre ideales que intentamos lograr.
Entonces sí, hay muchísimos desafíos para lograr que se dé a todos los niveles. Y uno lo ve porque la dificultad es que el ente rector, la gestión del agua, la Autoridad Nacional del Agua, puede a veces tener, porque tenemos la sede principal en Lima y después tenemos las otras sedes a nivel regional, en los diferentes departamentos, y tenemos a nivel local, las diferentes, sus autoridades propias. Y en realidad esas son más bien ellas que deberían ser fortalecidas para poder apoyar a la gente en las necesidades que tienen, porque con un país tan diverso como el Perú, que sea en las partes más de los Andes o las partes de la Amazonía, las demandas, las necesidades no son las mismas. Entonces, creo yo que una especie de división, digamos, más eficaz, con seguramente más poder de decisión a nivel local, sería más eficaz para también que los diferentes actores tengan más posibilidades de diálogo, ¿no? Y específicamente si pensamos que la seguridad hídrica se debe dar a nivel de cuenca, ¿no? Que no es para todo un país, pero más bien es por áreas geográficas hídricas bien delimitadas. Un ejemplo a seguir para ver ese tema. Creo que eso es una pregunta que no sé si la puedo contestar ahora, porque todos estamos viviendo ese tema de la COVID-19, el tema de las pandemias, de manera muy, muy distinta. Entonces, eso sí, prefiero en todo caso poder tener la oportunidad de contestar a esa persona más tarde, cuando veamos realmente cómo los países están respondiendo a esa emergencia, porque creo que lo estamos, estamos en pleno... en plena emergencia y lo veo igual aquí en Canadá, donde en realidad en Colombia Británica no tenemos muchos casos. No hemos tenido las medidas de seguridad tan altas como en Perú, de ninguna manera. Pero también hay muchísimas personas que son afectadas, pérdidas de trabajo, problemas como en todo el mundo para pagar alquiler, para seguir pagando compras, y vemos más y más grupos apareciendo de apoyo entre las personas. Entonces creo que para la última pregunta no le podría todavía contestar, pero no sé, ¿qué opinas Ismael, tú acerca también de ese tema? Quizás de qué país está liderando ese tema. Yo estoy pensando más vinculado específicamente con ese contexto ahora específico de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, si uno tuviera que pensar en un país, pensaría en Uruguay, ¿no? He escuchado hace poco bastante, con mucho interés sobre lo que están haciendo allá, y tienen casi un control, pues, pero es un país pequeño, ¿no? No son más de 4 millones de habitantes, Sí. etcétera, pero han logrado tener políticas públicas bastante bien, desde hace bastante tiempo, desde políticas públicas bien articuladas en servicios básicos, en educación, en salud, en agua, en fin, saneamiento, etcétera. No por nada también lideran desde hace buen tiempo índices de desarrollo humano, ¿no? En América Latina, conjuntamente con Costa Rica. Costa Rica. Sí, es interesante pues bueno, siempre yo digo que son casos, ¿no? Y hay que ver los casos en su real dimensión. Entonces sí, Sí. podemos aprender mucho de ellos, pero adecuando a nuestra realidad. Nuestra realidad es compleja, pues no es una geografía tremendamente difícil y compleja. Y claro, la mayor parte del agua en el Perú se va pues a la vertiente del Atlántico, ¿no? Y a la vertiente del Pacífico, en donde está la mayor parte de la población,
pues no hay mucha agua dulce. Entonces son desafíos más complejos en los que tenemos y por tanto políticas públicas más complejas y adecuadas también. Justo hay una pregunta, Alexandra, mira, dice, si en el contexto actual de la pandemia no podría resaltarse como un elemento clave la participación ciudadana, ¿y qué y cómo se podría articular esta participación ciudadana con las iniciativas y las políticas del Estado? ¿Y no podría ser esta una oportunidad que nos da este fenómeno, este hecho, esta casi catástrofe que tenemos de la pandemia para enfrentar este asunto de articulación de sociedad civil y su participación activa con lo que son iniciativas del Estado? Esto muchas veces es complejo, ¿no? Pero es una buena pregunta, creo yo. Y hay, Sí, una, eso. y hay una segunda para digamos, completar y avanzar en ello. A ver, no, ¿qué te parece sobre dos cosas también que preguntan desde el público? Hay mensajes en los últimos tiempos fuertes en el Perú, en otros países también, sobre privatización del agua, como Ya. si el mercado llegase a resolver los problemas que tienen las personas en casi buena parte de sus vidas. Y entonces, ¿cómo se condice eso con esta idea de que el agua es un derecho humano? O sea, que es un servicio básico, vital para las personas. Y si no fuera garantizado como un bien público, como un bien que esté al servicio, como derecho humano, Ujú. ¿qué pasaría si llega a tener, digamos, un precio de mercado, ¿no? ¿La desigualdad se acrecentaría o más bien tendríamos más eficiencia y por tanto, qué sé yo, más agua? No sé, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Y además comentar un poco, si es que conoces algo al respecto de la situación financiera de las empresas municipales, que buena parte pues están en dificultad, ¿no? Para enfrentar este problema de garantizar acceso al agua a los ciudadanos. Bueno, Ok. Alejandra, adelante, a ver. Ya, entonces, bueno, sería poder articular justamente las acciones del Estado con más iniciativas de parte de los ciudadanos. Yo creo que sería y es un, un gran reto. Y no sé muy bien exactamente cuáles son por el momento las acciones, digamos, de ciudadanías, que si me podrías dar un ejemplo de lo que si hay una acción específica ahora en Perú que se está dando, más de las que yo he podido ver a través de los periódicos nacionales. No sé si me puedes dar un ejemplo para que lo pueda comentar con más facilidad esa pregunta, pero obviamente cuando pensamos en el tema de gobernanza del agua, lo que siempre he dicho, uno de los temas esenciales es el tema de transparencia, es el tema también de involucrar a todos los diferentes actores. Entonces, eso sería lo ideal y frente a una crisis de ese tipo, normalmente los estados suelen, digamos, contestar para justamente atender eso, o en todo caso, después de que haya una catástrofe, no estoy hablando de Perú, pero en general hay lecciones aprendidas que vienen de eso. Entonces, ojalá en todo caso, un momento que se dé más voz a los ciudadanos para poder complementar lo de lo que decidió tomar como acción el Estado peruano. Lo que yo vi inicialmente desde los periódicos internacionales era más bien, digamos, si lo puedo decir así, unas medidas sumamente duras al inicio de la pandemia, ¿no? Que seguramente son muy buenas y son las que funcionan en muchos países en el cual las personas no tienen que salir para ganar su pan de cada día. Y ahí eso es seguramente posible, y específicamente en Canadá, por ejemplo, nosotros recibimos una ayuda
monetaria del Estado, sí fuimos afectados por la situación del COVID-19. Una ayuda que es bastante importante, pero cuéntame si hay una iniciativa específica de parte de los ciudadanos peruanos que de repente me haya pasado, que no hubiera visto en las noticias. Ah, eh, en este contexto, fundamentalmente las iniciativas han sido vinculadas a empleo, buscar empleo Sí. por cuenta propia, ¿no? Iniciativas también han estado vinculadas a ollas comunes y comedores en términos de Ya. su reactivación. Y entonces, claro, el Estado ha llegado con bonos, ¿no? El bono, bonos para la familia, bonos, y es lo que hay ahora en términos de iniciativa ciudadana es una, digamos, estructura que tiene, por llamarlo de alguna manera, también una experiencia, ¿no? Una tradición. Y para temas del agua, pues la organización social del agua fundamentalmente ha estado ligada a el acceso a esto que el Estado ha pedido desde sus distintos entes de salud, que tienen que lavar Sí. las manos, que el agua es clave para la higiene diaria, que tiene que estar en muy buen estado, etcétera. Entonces son iniciativas de vecinos que se organizan para efectivamente tener conservado el agua, tenerla adecuada, ¿no? Pero es todavía muy micro, ¿no? Sí. Y como no se puede salir, a veces, o sea, no se puede estar cerca por esto de guardar distancia social o distancia física, la organización y la coordinación es más compleja. Por eso el Estado, ¿cómo puede hacerlo? A través de medios virtuales, ¿no? Las personas todas tenemos un celular, entonces puede haber una coordinación más estrecha a cómo compartir información y también organizarse mejor. Bueno, ha servido ahora los Sedapal en Lima y en otros sitios ha funcionado, está repartiendo, distribuyendo agua, hace acopio, hace todo lo que puede, pero como tú bien has mencionado, hay un déficit grande todavía, ¿no? Hay una brecha grande que hay que resolver y que se resuelve básicamente con camiones cisterna que llevan el agua a las poblaciones, pero el precio es alto y con dificultad para la salud. Sí, en realidad la situación es tan compleja específicamente en un país tan diverso, pero con inequidades sociales tan grandes. Entonces, pero creo que dijiste algo que a mí me parece que podría ser buenas iniciativas a futuro. Y es, de hecho, utilizar lo que tenemos a la mano, todo el mundo tenemos un celular. Entonces, lo de plataformas de apoyo podría ser también una acción, por ejemplo, que sea promovida, digamos, de parte del Estado, para que al menos las personas pueden saber exactamente dónde tienen que ir, dónde está el recurso, cómo llegar, cuánto tiempo van a tener que esperar. Son ese tipo de cosas, porque de la misma manera que en todos los países el sistema de apoyo es algo muy micro. Aquí también, muchas páginas ahora por varios han salido aquí, por ejemplo, de personas que han perdido absolutamente su empleo, que ya no pueden pagar su alquiler, que reciben el apoyo del Estado, pero no es suficiente para, por ejemplo, dar de comer a sus hijos y que piden, por favor, que me den un cupo para ir al supermercado, que me entregan un poco de harina, un poco de huevo. Entonces, así funciona. Pero digamos que no hay algo oficializado que sea respaldado por el Estado en Perú. En todo caso, ese sí no lo escuché, pero sería una buena oportunidad para también recrear un estado de confianza, creo yo, ¿no? Eso sí, es una gran oportunidad. Ok. La segunda pregunta era sobre la privatización del agua, ¿cierto? Sí, exacto. Ok. Entonces, creo que más que privatizar es
sería formar alianzas público-privadas. Un tema que sí es importante mencionar es claramente el pago del agua, ¿no? El pago por uso del agua, las tarifas, que son más bien para cubrir gastos de infraestructura. El problema, digamos, es que se cobra, se pide un pago a poblaciones que no tienen el agua todo el día. Entonces, o que tienen poca agua. Seguramente algunas instituciones que podrían ser fortalecidas, yo creo, son las juntas de agua y saneamiento que están en las zonas rurales. Eso sí, ellas necesitan más respaldo, porque son las que están con las personas en el terreno que están haciendo el trabajo. Las JAS, yo me acuerdo haciendo un trabajo de campo en Cajamarca, en donde el presidente justamente de la JAS nos comentó que lo habían capacitado como porque estaba el presidente, y cuando le preguntamos, ¿pero qué es una JAS? Él no sabía contestarme. Entonces, yo creo en realidad que son de ese tipo de infraestructuras, instituciones que ya existen, que deberían ser fortalecidas, más que pensar en privatización del agua. Muy bien. Muchas gracias, Alexandra. No, Creo gracias que a ti. hemos cumplido con el tiempo. No, a ti ha sido muy interesante tenerte a través de la virtualidad, felizmente, que se puede hacer estas cosas de distancia, y entonces podemos avanzar bien, creo, en este terreno. Muchas gracias. Gracias, Queda Ismael. materia y queda tema por desarrollar, queda también responsabilidad y trabajo para nuestros ciudadanos, nosotros, para nuestras autoridades, para enfrentar el problema, ¿no? Y sobre todo, no repetir errores del pasado ni tampoco descuidos en relación a este servicio que es tan importante para la vida y para la salud humana, que es el agua potable, a fin de que llegue a todos, ¿no? No sea ningún bien escaso y monopolizado, sino que sea un bien público y un bien, como has mencionado, como un derecho, ya que tenemos los humanos, los seres humanos, para acceder al mismo. Bueno, avanzaremos en ello, lo mismo que en el saneamiento. Tenemos esa meta y esa responsabilidad. Sí. Bueno, gracias, Alexandra. Hasta otra oportunidad. Ari tiene, por favor, la palabra para continuar con el evento y darnos alguna palabra final. Muchas gracias, Ismael, y muchísimas gracias, Alexandra, también por tu exposición. Puedo decir verdaderamente que ha sido súper interesante, súper clara, y que yo también, como todos los participantes, estoy segura, he aprendido muchísimo. Queda claro que la pandemia nos ha revelado con mucho mayor énfasis la importancia de este recurso natural indispensable, ¿no? Si ya lo sabíamos, creo que ahora lo sabemos aún más, y es un tema, como has comentado tú, urgente, y que merece este abordaje interdisciplinario en el que has hecho tanto énfasis. Creo que eso nos queda también como lección a todos y todas, y a distintas disciplinas de la universidad, que esperamos pues puedan hacer eco de este llamado por nuevas vocaciones en temas de agua. Estoy segura de que sí, de que van a ver la importancia que nos has transmitido en tu mensaje. No me queda sino agradecer a Ismael por su excelente tarea moderando el evento y canalizando las preguntas de los participantes, a Alexandra por su estupenda ponencia, y a todos los asistentes por su participación activa y sus preguntas, tanto en Zoom como en el Facebook. Agradecerles finalmente, invitarlos a seguir participando en nuestros eventos. Los invitamos de manera especial desde ya al seminario también virtual que tendremos el próximo jueves. Estaremos con Steven Levitsky, que nos hablará acerca de cómo mueren las democracias, y tendremos a la profesora Maite Dongo moderando también. Así que seguimos adelante con nuestro ciclo de eventos virtuales, y
Gracias nuevamente, Alexandra, gracias Ismael y gracias a todos desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales. Muchas gracias, Mari. Gracias a todos, bonito día. Les vaya muy bien.